Has estado creando imágenes mentales una y otra vez. Cierras los ojos, intentas sentir la emoción, imaginas a tu yo futuro. Y sin embargo, la realidad sigue igual. O tal vez se mueve un poco, un pequeño cambio, una señal mínima, y luego todo vuelve al mismo ciclo. Los mismos patrones de pensamiento, las mismas circunstancias. Si alguna vez te has preguntado por qué tu visión interior se siente tan poderosa y aún así no logra materializarse, aquí está la verdad. No son las imágenes mentales las que crean tu realidad, sino tu frecuencia energética. Existe una diferencia fundamental entre soñar con el mañana y realmente transmitir esa energía, entre imaginar tus deseos y convertirte en la persona que ya encarna esa vida en el plano cuántico. La visualización es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El verdadero secreto, el elemento que suele faltar, es tu estado vibracional. Cuando ese estado no coincide con la realidad que deseas atraer, se vuelve inalcanzable, sin importar lo claro que lo veas en tu mente. Nos han enseñado a pedir, a confiar y a aceptar. Pero en realidad el campo cuántico no responde a súplicas. Responde a la alineación, a la autenticidad energética, a la señal que encarnas. No a la energía que proyectas durante unos minutos de meditación, sino a la frecuencia que llevas en tu respiración, en tus decisiones diarias, en tus emociones habituales. El cosmos no escucha tus palabras, está leyendo tu ser esencial. Ese es el principio clave. Y cuando comprendes esto, cuando reconoces lo delicada que es esta transformación, todo comienza a moverse. No porque pienses más positivo ni porque hagas más esfuerzo, sino porque dejas de perseguir, dejas de mendigar, dejas de reforzar la creencia de que tu vida ideal está lejos y empiezas a tratarla como un estado energético al que puedes acceder de inmediato. Ese estado no es un concepto abstracto, es tangible, vibracional. Tiene una cualidad muy particular, confianza inquebrantable, un fluir constante, sin prisa, sin ansiedad, sin preguntas sobre cuándo llegará. Simplemente sabe, porque cuando actúas desde la mentalidad de alguien que ya ha manifestado lo que desea, el campo cuántico responde en consecuencia. No tiene opción. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil sostener esa transformación? ¿Por qué podemos imaginar algo maravilloso con tanta facilidad y aún así nos cuesta mantener la sensación de ya es mío? Porque toda nuestra historia nos condicionó a vibrar en la frecuencia del algún día. Nos entrenaron para postergar, para merecerlo con esfuerzo, para prepararnos antes de sentirnos dignos. Y ahora, tal vez por primera vez, se te invita a soltar ese viejo programa y simplemente convertirte en aquello que parecía un sueño imposible. Al principio, claro, se siente extraño, como si te engañaras. Pero esa sensación existe solo porque tu sistema nervioso aún no se ha sincronizado con tu verdad más profunda. Porque esta frecuencia no es ajena a tu esencia. Es nueva para tu experiencia física, pero tu espíritu la reconoce de siempre. Parte del proceso es entrenar a tu cuerpo para recordar lo que tu alma ya sabe. No estás persiguiendo tu destino, estás reconectando con él. Y puede que te preguntes, ¿cómo mantengo esa frecuencia si mi mundo exterior todavía no ha cambiado? La respuesta es clara, el cambio lo inicias tú. Tú decides que tu energía va primero y la evidencia física llega después. Tú decides redirigir tu atención de lo que falta hacia lo que ya está, de lo que deseas hacia quién eres. Con la práctica diaria, esa nueva energía se instala como tu normalidad. Una energía que no se derrumba ante el estrés, que no desaparece cuando la vida se complica. Ese es el punto en el que el campo cuántico empieza a moverse hacia ti. No porque lo exijas, sino porque finalmente entras en coherencia con él. En esta exploración vamos a profundizar en eso. No solo en el concepto de manifestación, sino en la frecuencia específica que abre el acceso a la vida que has imaginado. Cómo pasar del patrón de la carencia a la vibración del cumplimiento. Cómo encarnar el ya es mío sin necesidad de fingir. Cómo caminar la vida como si ya lo tuvieras, no para convencer al universo, sino porque al fin estás en armonía con sus principios. Existe una fórmula, un patrón energético muy concreto. Y cuando aprendes a sintonizarlo, todo a tu alrededor responde de forma natural, poderosa y consistente. Entonces la pregunta es, ¿estás listo para recordar lo que se siente al convertirte en la frecuencia exacta de la realidad que siempre has llevado en tu visión? Durante años nos han dicho que la clave para lograr nuestros sueños está en visualizar con fuerza. Libros, cursos y gurús repiten lo mismo. Imagina lo que quieres y lo atraerás. Pero si fuese tan simple, todos ya viviríamos la vida de nuestros sueños.
La verdad es que la visualización por sí sola no tiene poder creativo. Es solo una herramienta, una chispa inicial. Lo que realmente define tu destino es el estado interno desde el cual actúas todos los días. Porque si te visualizas rico, pero en tu interior te sigues sintiendo escaso. Si te imaginas sano, pero en lo profundo te sigues viendo enfermo. Si te representas exitoso, pero en tu diálogo interno repites que no es posible para mí, entonces el mensaje que envías al campo cuántico es contradictorio. El universo no puede responder a la imagen mental si tu vibración no la respalda. Y aquí está el error más común. La mayoría de las personas visualizan lo que quieren, pero vibran desde lo que temen. Proyectan deseos hacia adelante, mientras que su estado de conciencia permanece atado a la carencia, la espera, la duda. Imagina que sintonizas una emisora de radio. Puedes desear con todas tus fuerzas escuchar música clásica, pero si tu dial sigue en una frecuencia de rock, lo único que escucharás es rock. Así funciona la manifestación. No recibes lo que deseas, recibes lo que ya eres en tu frecuencia. Esto puede sonar frustrante, pero en realidad es liberador. Significa que no dependes de factores externos, de golpes de suerte, ni de esperar que alguien más decida darte lo que quieres. La llave siempre estuvo dentro de ti. El acceso es inmediato. Lo que bloquea ese acceso no son las circunstancias externas, sino las historias que repites sobre ti mismo. Porque en el fondo tus suposiciones dominan tu realidad. Si supones que la riqueza es para otros, que la salud plena es imposible para ti, que el amor verdadero es un privilegio escaso, eso es lo que vibras. Y la vibración nunca miente. Lo mismo ocurre con los sueños más grandes. No importa cuánto los visualices, cuánto los escribas en un cuaderno o cuántas afirmaciones repitas al espejo. Si en tu interior te sigues contando la misma historia de escasez, la manifestación se convierte en una persecución eterna. Por eso, los antiguos textos espirituales decían, cree que ya lo recibiste y lo tendrás. No decían, imagínalo fuerte, ni piénsalo muchas veces. Decían, asume, haz lo tuyo, camina como si ya estuvieras ahí. Ese es el verdadero salto cuántico. No es pasar de desear a recibir, es pasar de desear a ser. Y cuando tu estado de conciencia se establece en esa certeza, el campo cuántico se reordena. Lo que parecía azar se convierte en sincronía. Lo imposible se vuelve inevitable. ¿Recuerdas alguna vez haber estado tan convencido de algo que no cabía espacio para la duda? Tal vez no con algo grande, sino con algo cotidiano. Ese día que sabías que ibas a encontrarte con alguien, que sentías que esa llamada iba a llegar, que estabas seguro de que un resultado se daría. ¿Y qué pasó? Lo que intuías ocurrió. Esa certeza no era casualidad, era vibración pura. Ahora, imagina aplicar ese mismo nivel de certeza, no a una corazonada pasajera, sino a tu visión más importante de vida. Eso es lo que cambia todo. Ese es el estado que abre el acceso al campo de infinitas posibilidades. Pero aquí surge una dificultad. Nuestra mente lógica se resiste. La programación social nos dice que primero hay que ver para creer. Nos enseñaron que la causa y el efecto son lineales. Trabajas duro, luego recibes. Te esfuerzas, luego logras. Pero el universo cuántico no funciona así. Aquí la ecuación es otra. Primero crees, luego ves. Primero eres, luego recibes. De hecho, la mente lógica es el obstáculo más grande en este proceso. Te dice que no es real, que te estás engañando, que no tienes pruebas. Pero no necesitas pruebas externas cuando ya estás vibrando desde la verdad interna. Y ahí es donde entra la práctica. Entrenar a tu mente y tu cuerpo para sostener una frecuencia más allá de la duda. En este punto la pregunta clave es, ¿qué tan dispuesto estás a soltar la lógica para abrazar la certeza? ¿Qué tanto puedes comprometerte con un estado que al principio parece invisible? Porque aquí está el secreto. La manifestación ocurre cuando tu convicción es más real que la apariencia de tus circunstancias actuales. Y cuando logras sostener ese estado, incluso si tu entorno no se mueve de inmediato, todo tu ser empieza a cambiar. Tus decisiones se alinean, tus emociones se estabilizan, tu energía se expande. Y poco a poco, casi sin esfuerzo, la realidad física se adapta a lo que tú ya eres por dentro. Hay algo que pocas personas comprenden acerca de este proceso. No se trata de pedirle favores al universo, sino de entrar en coherencia con él. La manifestación no ocurre porque repitas afirmaciones, sino porque tu estado energético coincide con la realidad que deseas. Piénsalo así. El campo cuántico es como un espejo perfecto.
No devuelve lo que pides con palabras, sino lo que eres en esencia. Si te paras frente al espejo y sonríes, ves una sonrisa. Pero si frunces el ceño mientras repites, quiero ser feliz, lo que devuelve el reflejo será tu ceño fruncido. Así de simple y al mismo tiempo así de profundo. El universo responde a tu vibración, no a tus deseos. Por eso, la pregunta correcta no es ¿cómo consigo lo que quiero?, sino ¿cómo me convierto en la persona que ya lo tiene? Esa es la clave que distingue a quienes parecen tener suerte de quienes se sienten atrapados en ciclos de frustración. Los primeros no esperan que la vida les entregue algo, ellos se alinean con ello. Esto nos lleva a un principio esencial. La conciencia es la única realidad. Todo lo demás, tu situación financiera, tus relaciones, tu estado físico, no son más que proyecciones de esa conciencia. Sombras que se dibujan en el mundo material a partir de la luz que emites desde dentro. Es por eso que muchas personas, al aplicar estas ideas, experimentan cambios tan rápidos que parecen milagrosos. No porque las circunstancias externas se transformen por arte de magia, sino porque su conciencia cambia, y con ella cambia todo lo demás. He visto historias sorprendentes. Personas que vivían endeudadas y al practicar la frecuencia de la abundancia encontraron oportunidades inesperadas que transformaron sus finanzas. Mujeres y hombres que habían perdido la esperanza en el amor y al alinearse con la certeza de ser dignos de él, atrajeron relaciones auténticas. Enfermos crónicos que al dejar de identificarse con la enfermedad y asumir la identidad de alguien sano, comenzaron procesos de recuperación casi imposibles de explicar para la medicina tradicional. Pero aquí debo advertirte, este proceso no siempre es lineal. Muchas veces, antes de que llegue la manifestación, la realidad actual parece colapsar, como si las viejas estructuras se resistieran a dejar paso a lo nuevo. Puede que pierdas algo, que una puerta se cierre, que sientas que todo empeora. Pero en realidad es el viejo estado de conciencia disolviéndose. Imagina que decides vivir como una persona abundante. Puede que al principio te lleguen gastos inesperados o situaciones que desafíen tu fe. No son castigos, son pruebas para confirmar tu frecuencia. El universo te pregunta, ¿de verdad lo asumiste? ¿De verdad eres esa nueva versión de ti? Si en ese punto retrocedes, si vuelves a vibrar en miedo, refuerzas la vieja realidad. Pero si persistes, si te mantienes en coherencia a pesar de lo que parece suceder afuera, la transición se completa y la nueva realidad se establece. Este es el verdadero desafío. Mantenerte en el estado de deseo cumplido, aunque la evidencia externa aún no lo refleje. Porque cuando tu convicción interna supera las apariencias externas, has cruzado el umbral. Y a partir de ahí, todo comienza a moverse de manera acelerada. ¿Alguna vez escuchaste la frase, actúa como si ya lo tuvieras? No se trata de fingir o de aparentar. No significa gastar dinero que no tienes ni forzar una personalidad que no es auténtica. Significa encarnar internamente la certeza de que ya eres la persona que vive esa realidad. Por ejemplo, si deseas riqueza, no necesitas salir corriendo a comprar lujos. Lo que necesitas es tomar decisiones desde la tranquilidad de alguien que no teme quedarse sin recursos. Si deseas salud, no necesitas negar tus síntomas. Lo que necesitas es caminar, respirar y moverte como alguien que confía en su fortaleza. Si deseas amor, no se trata de buscar desesperadamente a alguien, sino de sentirte completo y digno antes de que llegue la pareja. La coherencia no es un acto forzado, es un estado natural, y cuanto más lo practicas, más fácil se vuelve. Al inicio puede parecer un esfuerzo, pero pronto se transforma en tu normalidad. Y en ese momento lo que llamamos milagros deja de ser raro, se vuelve cotidiano. Aquí es donde entra en juego la práctica constante, porque no basta con hacerlo una vez y esperar resultados. La vibración es como un músculo. Cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se vuelve, más rápidamente transforma tu realidad. Entonces pregúntate, ¿qué escena breve, qué momento específico puedes asumir cada noche antes de dormir que represente de manera inequívoca que tu deseo ya se cumplió? Porque ahí está la llave. Una escena corta, simple, cargada de emoción que tu subconsciente pueda tomar como un hecho. Ahora quiero mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Imagina que cada noche antes de dormir construyes una escena muy sencilla. No una fantasía elaborada, no un guión de Hollywood, sino un momento breve y claro que represente que tu deseo ya está cumplido. Tal vez te ves abriendo la puerta de una casa nueva y oliendo ese aroma a madera fresca. Tal vez imaginas el sonido de tu risa mientras hablas con alguien amado, como si la relación que soñabas ya fuera una realidad cotidiana.
O quizá te ves sosteniendo un cheque, no el acto de recibirlo, sino la calma de guardarlo en tu billetera como si fuera lo más natural del mundo. La clave es que sea algo breve, vívido y cargado de emoción. No más de un minuto en tu imaginación. Porque el subconsciente no entiende de largas narraciones, pero sí responde a escenas cortas repetidas con intensidad. Cuando repites esta práctica cada noche, justo en ese estado entre la vigilia y el sueño, tu subconsciente empieza a aceptar esa escena como un hecho. Y cuando eso ocurre, tu vibración cambia. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la certeza. Y esa certeza comienza a atraer circunstancias externas que reflejan lo que ya eres por dentro. Este es el error que comete la mayoría. Visualizan el momento del logro, como ganar la lotería o escuchar que alguien les dice «te amo». Pero esas escenas aún contienen expectativa, aún se basan en el futuro. La clave está en construir una escena posterior, una que solo podría existir si ya alcanzaste tu meta. No el instante de ganar, sino el de vivir como alguien que ya ganó. Por ejemplo, en lugar de imaginar el sorteo de la lotería, imagínate en una cafetería leyendo un periódico donde la noticia de tu victoria ya es pasada. O en vez de visualizar la propuesta de pareja, imagínate viajando con esa persona como si fuera lo más normal de tu vida. Ese detalle cambia todo, porque elimina la ansiedad del cuándo y del cómo. ¿Y por qué es tan importante esta diferencia? Porque tu subconsciente no sabe distinguir entre lo real y lo imaginado cuando lo vives con intensidad. Si repites una escena lo suficiente, tu sistema nervioso empieza a reaccionar como si ya estuvieras allí. Y esa reacción es el lenguaje que entiende el campo cuántico. Al principio, claro, tu mente lógica intentará sabotearte. Te dirá, esto es mentira, no está pasando, solo lo estás inventando. Pero con la repetición tu cuerpo empieza a creer. Y cuando el cuerpo cree, la energía se estabiliza. Ya no es un juego mental, es un estado vibracional. De hecho, muchas de las personas que dominan esta técnica reportan algo curioso. Cuando finalmente ocurre la manifestación, no sienten una sorpresa desbordante. Se sienten tranquilos, incluso indiferentes. ¿Por qué? Porque llevaban semanas o meses viviendo esa realidad en su imaginación. Cuando llega, no parece un milagro, parece lo más lógico. Y aquí quiero detenerme en un punto crucial. La cantidad exacta importa. El subconsciente no responde a ideas abstractas como quiero mucho dinero o quiero suficiente para vivir bien. Responde a imágenes específicas. Si imaginas un cheque de $10,000, visualiza los ceros, siente el papel, escucha el sonido al doblarlo. Mientras más detallada y sensorial sea tu escena, más poderoso será el impacto. La historia de quienes aplicaron esto con éxito es clara. No atraes lo que deseas vagamente, atraes lo que aceptas como cierto con una precisión casi quirúrgica. Pero aquí viene la advertencia. Una vez que entras de lleno en esta práctica, tu vieja identidad empieza a disolverse. Ya no puedes sostener al mismo tiempo la vibración de la escasez y la vibración de la abundancia. Y esa transición puede sentirse como una pérdida. Algunos sienten nostalgia, otros sienten miedo, porque su antigua versión ya no encaja en la nueva frecuencia. Esa es la razón por la que tantas personas abandonan justo antes de manifestar. Se asustan al ver que su mundo interno cambia más rápido que su mundo externo. Pero lo que no comprenden es que ese caos es solo la señal de que el puente hacia la nueva realidad ya se está construyendo. El universo responde a tu coherencia, no a tus dudas. Si te mantienes firme en la escena que creaste, incluso cuando nada externo la confirme todavía, esa coherencia abrirá la puerta. Y la pregunta que deberías hacerte ahora es, ¿qué escena corta, concreta y emocionalmente poderosa elegirás para entrenar a tu subconsciente esta noche? Porque esa decisión repetida día tras día será la semilla que transforme por completo tu realidad. Cuando sostienes una escena en tu mente con la suficiente intensidad, algo increíble ocurre. La vida comienza a organizarse para que esa visión se materialice, no de manera mágica ni azarosa, sino a través de lo que podríamos llamar el puente de los incidentes. Ese puente no es otra cosa que la cadena de circunstancias que se desarrollan una vez que tu frecuencia cambia. Desde afuera parece casualidad, un encuentro inesperado, una oportunidad que surge de la nada, un impulso repentino de hacer algo que nunca habías considerado. Pero en realidad no es azar. Es la consecuencia natural de la vibración que elegiste sostener. Por ejemplo, puede que un día sientas la necesidad de pasar por una tienda en un momento específico, y al hacerlo descubras una oportunidad inesperada. O quizá escuches una conversación al azar que te da una clave, una idea o un contacto que desencadena lo que estabas esperando. A simple vista parece coincidencia,
pero en verdad es tu subconsciente moviendo las piezas. Aquí es donde muchas personas fracasan. Cuando las primeras señales aparecen, comienzan a dudar. Piensan que se lo están imaginando, que es demasiado bueno para ser verdad o que seguro es casualidad. Y con esa duda sabotean el proceso. Porque cada vez que dudas, creas una vibración contraria que neutraliza tu trabajo interno. Lo que deberías hacer en esos momentos es exactamente lo opuesto: celebrar. Cada pequeño signo es una confirmación de que tu nueva realidad se está consolidando. Esa alegría y gratitud refuerzan la vibración, acelerando el puente hacia tu manifestación final. Ahora bien, una de las preguntas más comunes es: ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse un deseo? Y la respuesta puede sonar desconcertante. El tiempo no existe en el plano de la conciencia. En la dimensión imaginaria donde vives esa escena, el deseo ya está cumplido. Lo que varía es cuánto tardas tú en mantener esa convicción sin romperla con dudas o contradicciones. Algunas personas logran resultados en días, otras en semanas o meses. No porque el universo las prefiera más, sino porque su convicción es más estable. Cuando la certeza interna se convierte en algo tan natural como respirar, la manifestación ocurre casi instantáneamente. Aquí es donde entra en juego la persistencia. La mayoría abandona porque miran el calendario. Pasan 2 semanas y dicen: nada cambió, seguro no funciona. Pero en realidad lo que están haciendo es darle poder al tiempo y debilitar su convicción. La clave es sostener la nueva frecuencia como tu estado natural permanente, sin importar lo que veas afuera. Recuerda, lo que ves en tu entorno es solo el eco de tu viejo estado de conciencia. Es una fotografía trazada de quién solías ser. La nueva vibración que estás sosteniendo todavía está reorganizando la materia, y eso requiere consistencia. Un ejemplo claro es el de aquellas personas que se mantuvieron firmes incluso en medio de las peores circunstancias. Aunque su mundo externo se derrumbaba, su convicción interna permanecía intacta. Y al final, lo que parecía una catástrofe se convirtió en la antesala de su mayor manifestación. Este principio también explica por qué a veces, justo antes del gran cambio, todo parece empeorar. Es el momento en que la vieja realidad se desmorona. La mente lo interpreta como un fracaso, pero en verdad es señal de que el puente de los incidentes está terminando de construirse. Aquí está tu reto: no abandonar cuando todo parece ir en contra, porque si persistes en tu certeza, lo que soñaste terminará apareciendo en el plano físico, no como una casualidad, sino como la consecuencia natural de haber sostenido tu vibración. Y este es el recordatorio más importante: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. No manifiestas lo que deseas, sino lo que asumes como tu verdad. No se trata de forzar al universo, sino de permitir que refleje lo que ya decidiste ser en tu interior. En este punto, lo único que necesitas es tomar la decisión consciente. ¿Seguirás alimentando la frecuencia de la carencia o te atreverás a asumir la certeza de que ya eres quien deseas ser? Porque al final, el universo no te dará lo que sueñas, sino lo que sostienes como tu estado más profundo. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido una corazonada tan fuerte que parecía imposible ignorarla? Ese impulso que te decía que hicieras una llamada, que tomaras una ruta diferente, que hablaras con cierta persona. Y cuando lo seguiste, descubriste que esa decisión aparentemente pequeña cambió el rumbo de tu historia. Eso es el puente de los incidentes en acción. No son coincidencias, son respuestas. Tu subconsciente, al aceptar la nueva escena como verdad, empieza a guiarte a través de intuiciones, sueños o señales que parecen surgir de la nada. Y lo más sorprendente es que esas guías siempre aparecen en el momento perfecto. El error más grande que puedes cometer es analizarlas demasiado. Pensar: ¿y si esto solo es mi imaginación? ¿Y si me equivoco? Cada vez que haces eso, cortas el flujo. El puente no necesita tu análisis, necesita tu confianza. Lo mismo ocurre con los sueños. Muchas personas que practican esta técnica reportan que sueñan con dinero, con números, con lugares desconocidos o con situaciones relacionadas a sus deseos. No son sueños aleatorios. Son representaciones simbólicas de que tu subconsciente está procesando la nueva frecuencia. La clave es recibir esas señales con apertura, no con escepticismo. Y aquí debo darte una advertencia clara. El 90% de las personas sabotea sus manifestaciones justo en esta fase. Ven una pequeña señal y en lugar de celebrarla, dudan o comienzan a preguntarse obsesivamente cuándo y cómo ocurrirá la manifestación. Esa obsesión rompe la naturalidad del proceso, porque recuerda, en la nueva frecuencia ya eres quien deseas ser,
Y alguien que ya es no pregunta cuándo llegará, ya lo vive. Entonces, ¿qué debes hacer en lugar de obsesionarte? 3 cosas muy simples. Celebra cada señal. Trátala como confirmación de que el proceso está funcionando. Mantén tu escena breve y constante. No cambies de deseo cada semana. No alteres el guión. La repetición crea estabilidad. Vive tu vida diaria desde esa nueva identidad. Cuando pagues una factura, hazlo como alguien que tiene abundancia y recursos. Cuando tomes decisiones, hazlo como la persona que ya logró lo que buscaba. Si sostienes esas 3 claves, tu vibración no se fractura y el puente de los incidentes se fortalece. Ahora, hablemos del tiempo. Todos quieren saber cuánto tardará. Y aquí está la verdad. El tiempo depende solo de tu coherencia interna. Si tu convicción es fuerte, el tiempo se acorta. Si tu convicción se quiebra cada vez que la realidad parece contradecirte, el tiempo se alarga. Esto no significa que tengas que estar perfecto todo el tiempo. Todos tenemos momentos de duda. La diferencia está en cuánto dejas que esa duda controle tu frecuencia. ¿La reconoces y vuelves a tu certeza o te dejas arrastrar por ella? Esa elección es la que define tu resultado. Algunos logran transformaciones en cuestión de días, otros tardan meses. Pero en todos los casos la regla es la misma. Cuando el nuevo estado se convierte en tu normalidad, la manifestación es inevitable. Y esto nos lleva a un punto esencial. No se trata de forzar la manifestación. No se trata de obsesionarte con un resultado específico. Se trata de fluir en la certeza de que ya está hecho. Porque cuando tu deseo se convierte en un hecho en tu conciencia, tarde o temprano se convierte en un hecho en tu experiencia física. Quiero que recuerdes algo poderoso. La realidad externa no es más que un espejo retrasado de tu estado interno. Lo que ves hoy es la consecuencia de tus vibraciones pasadas. Lo que vibras ahora está creando el reflejo que verás mañana. Esto significa que tu verdadero poder no está en reaccionar a lo que ves, sino en decidir qué frecuencia sostendrás hoy, porque esa frecuencia se convertirá en el mundo que vivirás mañana. Y la pregunta es, ¿seguirás sosteniendo la vieja historia de limitación o comenzarás hoy a vivir como la persona que ya logró lo que sueñas? En este punto, quiero llevarte a reflexionar sobre algo aún más profundo. Cuando comprendes que la conciencia es la única realidad, dejas de ser víctima y te conviertes en creador. La mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión de que son marionetas de las circunstancias. Piensan, no puedo porque no tengo dinero. No puedo porque mi entorno no me lo permite. No puedo porque nací en un lugar limitado. Y aunque sus argumentos suenen lógicos, en realidad son solo excusas disfrazadas de realidad. La verdad es que todo lo que experimentas afuera es consecuencia de lo que sostienes adentro. Tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu estado de salud, incluso tus oportunidades. Todo es un espejo. Y ese espejo no puede mostrarte algo distinto hasta que cambies la imagen que proyectas. Por eso digo que la visualización no es un simple ejercicio mental. Es un entrenamiento de identidad. No se trata de repetir una escena por curiosidad, sino de usarla para reprogramar la historia que cuentas sobre ti mismo. Porque cada vez que vives esa escena como real, le enseñas a tu subconsciente una nueva verdad. Y cuando el subconsciente acepta esa verdad, actúa como un imán. No busca, no persigue, no ruega. Simplemente atrae lo que coincide con su nueva frecuencia. Aquí está la belleza del proceso. No necesitas saber cómo ocurrirá. No tienes que manipular las circunstancias, ni obsesionarte con controlar cada detalle. Tu tarea no es mover las piezas externas. Tu tarea es alinear tu frecuencia interna. El resto lo hace el campo cuántico. Déjame ilustrarlo con un ejemplo. Imagina a alguien que decide asumir la identidad de una persona abundante. Cada noche antes de dormir, vive la escena de firmar documentos para comprar una propiedad. Al principio lo siente extraño porque su cuenta bancaria apenas alcanza para sobrevivir. Pero persiste. Semana tras semana, mes tras mes, sostiene esa imagen. Y un día, recibe una llamada de un conocido que le ofrece participar en un proyecto. Ese proyecto, contra toda lógica, se convierte en una fuente de ingresos que le permite dar el primer paso hacia la vida que imaginaba. ¿Fue casualidad? No. Fue el puente de los incidentes. Y lo más importante, esa oportunidad no hubiera aparecido si la persona no hubiera cambiado primero su frecuencia interna. Y aquí llegamos a otra verdad esencial. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que asumes como tu identidad. Si en lo profundo te sientes escaso, puedes repetir "soy rico" 1000 veces al día y nada cambiará.
Pero si comienzas a vivir con la naturalidad de alguien que ya es abundante, tu mundo no tiene opción. Debe reflejarlo. Es por eso que la práctica no debe centrarse en imaginar constantemente la llegada del deseo, sino en sentir y actuar como alguien que ya lo vive. Cuando pagues una factura, no pienses me estoy quedando sin dinero. Piensa, soy alguien con recursos ilimitados y esta factura es solo una gestión mínima. Cuando te levantes por la mañana, no digas otro día de lucha. Dite, otro día en el que el universo me muestra mi abundancia. Estos pequeños cambios no son simbólicos, son poderosos, porque cada pensamiento y cada emoción refuerzan tu vibración. Y cuanto más consistente seas en sostener esa vibración, más inevitable se vuelve el resultado. Ahora bien, con este poder viene también una responsabilidad. Una vez que compruebes que tu conciencia crea tu realidad, ya no podrás culpar a nada ni a nadie por tu experiencia. Ya no podrás decir que todo depende de la suerte, de tu jefe, de tu pareja o de tu país. Tendrás que aceptar que tú eres el origen. Y eso para muchos puede ser intimidante, porque implica soltar la comodidad de culpar a lo externo y asumir el poder absoluto de lo interno. Pero al mismo tiempo es la mayor libertad que existe, porque si tú lo creas, tú lo puedes cambiar. Entonces la verdadera pregunta ya no es ¿funciona esto? La verdadera pregunta es ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu poder? Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría nunca descubrirá. La realidad no te ocurre, la realidad responde a quién eres en tu interior. Todo lo que has vivido hasta hoy es el resultado de tus viejas suposiciones, de las historias que repetías en tu mente y aceptabas como verdad. Pero en este instante tienes la oportunidad de escribir una nueva historia. No necesitas esperar al futuro. No necesitas condiciones externas perfectas. Tu poder está aquí y ahora. La pregunta es, ¿seguirás vibrando en la carencia y el miedo o elegirás asumir la identidad de quien ya vive la vida que siempre has soñado? Recuerda, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, y lo que eres se construye con cada pensamiento, cada emoción, cada acción que decides sostener día tras día. No se trata de forzar, de luchar o de pedir favores al universo. Se trata de alinearte con tu verdadera esencia. Cuando asumes que ya eres abundante, saludable, amado o exitoso, el campo cuántico no tiene opción. Debe reflejarlo. Y aquí viene la parte más poderosa. Una vez que lo compruebes por ti mismo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Nunca más te sentirás víctima de las circunstancias. Nunca más creerás que estás a merced del azar. Sabrás con certeza que tu conciencia es el origen de todo lo que experimentas. Este conocimiento conlleva una gran responsabilidad, pero también la mayor libertad que puedas imaginar. Porque a partir de hoy, todo está en tus manos. No importa dónde naciste, cuánto dinero tengas o cuál sea tu situación actual. Todo puede cambiar cuando decides cambiar tu frecuencia. Y ese cambio comienza con un paso muy sencillo. Esta noche, antes de dormir, construye tu escena. Vívela como si ya fuese real. Repite esa experiencia cada día hasta que tu cuerpo y tu mente no puedan distinguir entre lo imaginado y lo real. Y observa cómo tu mundo comienza a transformarse. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás esperando que la vida te sorprenda? ¿O te atreverás a sorprender a la vida viviendo desde tu verdadero poder? Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Deja tu experiencia en los comentarios. ¿Qué escena elegirás para reprogramar tu realidad? Me encantaría leerte. Y recuerda suscribirte a Horizonte Cuántico para seguir explorando juntos los secretos de la conciencia y la física cuántica que transforman vidas. Porque este es solo el comienzo. El poder de crear tu realidad ya está dentro de ti. Y hoy tienes la invitación de usarlo.